Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Estamos terminando el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Este viaje misionero fue del año 49 al 51. Pablo se toma unas pequeñas vacaciones en Antioquía, pero lo que hace es predicar un año. En el año 53 al 57 es lo que dura el tercer viaje misionero. Hoy vamos a ver cómo termina geográficamente el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a retomarla del capítulo 18, verso 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Para llegar a Jerusalén siempre se sube. Llegó a Cesarea, que es una ciudad bellísima de la antigüedad, una ciudad romana portuaria, y de ahí subió para saludar a la iglesia. Y luego, ahora sí, descendió a Antioquía. Y ahí termina el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Parece que el año 52 completo se la pasa en Antioquía predicando. Y en el año 53 al 57 inicia el tercero y último viaje misionero del apóstol Pablo. Y después de estar allí algún tiempo en Antioquía, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Esto es lo que hace un verdadero apóstol de Cristo: sembrar iglesias e irlas a sustentar con la palabra de Dios. Pablo había dejado en Éfeso a un matrimonio. Priscila y Aquila están predicando muy a gusto lo que el apóstol Pablo les enseñó. Ellos se quedaron en Éfeso. Ahí llegó un tipo de lo más elocuente, de lo más inteligente, un varón que venía de Alejandría, poderoso en oratoria. Apolos llega a Éfeso y se mete a las sinagogas, porque era un judío de Alejandría. Se mete en las sinagogas y empieza a predicar de tal manera. Pero había un problema. Él solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Hasta el año 150 de nuestra era existía mucha gente que solamente había escuchado hasta Juan el Bautista. Priscila y Aquila detectan que Apolos tiene un problema, que nada más predica hasta Juan el Bautista, hasta el arrepentimiento nada más. Y entonces lo llaman en privado, se lo llevan a su casa de Priscila y Aquila y le reconvienen a Apolos. Dicen: estás predicando a la mitad. Apolos predicaba todo el Antiguo Testamento que apuntaba a un Mesías. Priscila y Aquila dice: hemos sabido y creemos por fe que este Mesías ya vino, fue crucificado y cubrió nuestros pecados. El Mesías ya vino y es Jesús. Me gusta la actitud de Apolos, que no se pone molesto, porque Apolos era un hombre culto. En Alejandría estaba la biblioteca más grande del mundo. Vea de dónde viene. Era un hombre muy culto. Priscila y Aquila no dejaban de ser artesanos, pero este hombre con humildad acepta ser enseñado. Y me gusta también que Priscila y Aquila no lo agarran en plena sinagoga y dicen: estás mal. Se lo llevan aparte y le dicen en privado: estás mal porque estás incompleto. Por ejemplo, cuando uno está predicando la palabra de Dios, no es correcto que alguien se levante: hermano, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, porque no es una asamblea, sino que es una exposición de la palabra. Si alguien dice: a ver, hermano, no estoy de acuerdo, le reconvengo en privado, eso es lo correcto. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con muchas herejías que se están predicando en el evangelio ahorita, pero no voy a ir a sentarme y en pleno púlpito, no, porque no es correcto. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se ha escrito. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. No estaba mal, estaba incompleto. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila, los esposos, lo oyeron, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y él lo aceptó. Era un hombre muy fervoroso, quería predicar intenso. Entonces pide licencia para ir a predicar a Acaya, a Corintio.
Priscila y Aquila, los esposos, le dan una carta y lo recomiendan a Corintio. Usted no va a recomendar a una iglesia, a un hermano que predica otra cosa que no es la Escritura. Priscila y Aquila se dan cuenta que este hombre es un hombre de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, Apolos, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos de Corintio que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Esto es algo importantísimo. Nosotros debemos predicar de Cristo por las Escrituras. Mucha gente predica a Cristo por sus experiencias personales. No, es que fíjese que yo iba en el camino y entonces se desbarrancó el carro y yo le dije a Dios y entonces Dios se apareció en forma de un campesino y levantó el carro y lo regresó y bueno, eso es experiencial. Eso podría ser un agregado, pero lo más importante es dar a conocer a Jesucristo por medio de las Escrituras. La verdad que yo no quiero conocer su testimonio. A mí me interesa qué es lo que sabe usted de Jesús. En este momento Pablo ya conoció a Apolos. No, porque Pablo apenas va para Éfeso, estaba en Antioquía, cuando Apolos estaba en Éfeso. Después se vuelven grandes colaboradores. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando a ciertos discípulos. Pablo se dedica a recorrer las zonas superiores de Asia y regresa a Éfeso, donde había dejado a Priscila y Aquila, y encuentra el mismo problema que habíamos encontrado con Apolos. Había 12 discípulos que eran creyentes del Antiguo Testamento, pero no estaban completos, no sabían del Espíritu Santo. Pablo dice, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuál? Si no lo conocemos. Conocemos hasta Juan el Bautista. Pablo, imponiéndole manos, no les pasó electricidad con las manos. Esa doctrina de que con las manos usted transfiere poder y que hay que tener cuidado de que ver quién te pone las manos porque te vaya a transferir un demonio. Esas cosas no están en la Biblia. Él le puso simbólicamente las manos para que vean que ya estaban dentro de la iglesia estos 12 discípulos y el Espíritu Santo bajó, vino por expansión, ¿sí? No es un nuevo Pentecostés, y empezaron a hablar lenguas y profetizaron escritura antiguo testamentaria. Y hallando a ciertos discípulos, verso 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista, no el discípulo. Y así hasta el año 150 de nuestra era, hubo mucho discípulo que andaba en eso. Entonces los discípulos de los apóstoles les enseñaron de forma completa que Cristo había venido. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo en una expansión. No es un nuevo descenso, insisto, no es un nuevo pentecostecito. Por expansión el Espíritu Santo está ganando gente. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Lengua se traduce glosa. Glosa es un lenguaje. Hablaron lenguajes, lenguas extranjeras y profetizaron. Antiguo Testamento. Dijeron el Mesías viene, Isaías, Malaquías. Eran por todo unos 12 hombres. Éfeso tenía un anfiteatro. Tenía calzadas romanas bellísimas que se iluminaban. Tenía el teatro de Éfeso, que habían 25,000 gentes perfectamente bien sentadas y con una sonorización del teatro tremendo. Todavía se hacen obras ahí. Estaba la biblioteca más grande, que era la biblioteca de Celso. Fue un romano muy aguerrido. Las 3 bibliotecas más grandes del mundo estaba una en Alejandría, la otra en Éfeso, que es la biblioteca de Celso, y la otra en Pérgamo. Les quiero decir que Éfeso era grande, se mercadeaba mucho, todo Asia pasaba por allá. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3, discutiendo.
y persuadiendo acerca del reino de Dios. Los judíos dicen, viene un Mesías. Pablo les dice, el Mesías ya vino, es Jesús el que yo predico. Esa era la gran discusión en las sinagogas. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, Pablo se molestó mucho. Se apartó Pablo de ellos, separó a los discípulos que habían creído, no se fueran a contaminar, y se fue a enseñar a una iglesia de un tal Tirano. Se cree que era un filósofo, tenía una escuela, y le permitió a Pablo, según la tradición, enseñar de 11 de la mañana a 4 de la tarde, porque más temprano él enseñaba filosofía. Y de ahí estuvo Pablo predicando de 11 de la mañana a 4 de la tarde después de hacer sus tiendas y todo esto. Fíjense que Pablo había algo que no soportaba, que se burlaran, que blasfemaran del camino, Jesucristo. Hay un versículo mal usado que dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y la gente ha tomado este versículo como un versículo como de brujería, que yo ato aquí y desamarro allá. ¿Cómo le haces para atar? Y luego ¿cómo haces para desatar? Este versículo se está refiriendo cuando el apóstol Pablo llega y predica y la gente le entra a la luz y creen en Jesucristo, desató. Y cuando el apóstol Pablo, que blasfeman contra Jesús, se limpia el polvo de sus zapatos y de su ropa, está atando. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra. Y aquí viene un detalle importantísimo. Pablo hacía milagros extraordinarios que Lucas no los narra. El Espíritu Santo se está moviendo de una manera especial en el libro de Hechos. Y dice el autor, de tal manera que los mismos delantales que usaba Pablo, la ropa que él usaba para predicar, para trabajar, eran llevados a enfermos y esos enfermos sanaban. Y eran llevados a endemoniados y esos demonios se iban. Fíjense el poder especial del Espíritu Santo, porque no es Pablo. Aclaremos bien, no es Pablo, es el Espíritu Santo. Hay una interpretación que dice lo siguiente, eso es lo que ellos creían, que un trapo de Pablo podía sanar y liberar, así como la sombra de Pedro, que ellos creían que hasta la sombra de Pedro sanaba. Verso 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y aquí dice claramente, y las enfermedades se iban, y los espíritus malos salían. TBN, señal, enlace. Uno de esos predicadores, así de pañuelos, que este pastor ya había ungido. Entonces usted con una ofrenda de semilla, le llama una semilla de ofrenda, usted habla por teléfono, le mandan ese pañuelo y usted se lo pone al enfermo en la parte dañada. ¿Esto qué es? Es una apostasía bruta, es una herejía. Lo importante es que den dinero. Abra los ojos, lea la Biblia, no se deje engañar. Vamos al tema de los demonios. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro, propio del ocultismo, os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. No negamos que haya gente poseída. Yo, gracias a Dios, no he visto un verdadero poseso. En Nigeria hay un predicador de color moreno, negro, TB Joshua. Este es un hereje. Vea cómo este hombre endemoniado reta y desafía al siervo de Dios, TB Joshua. Y de repente intenta quitarse la ropa y no puede quitarse la camisa, no puede. Y mejor se deja colgada la camisa. ¡Ah! Vamos a ver en este pasaje el poder, la fuerza que tiene un demonio. Dejó desnudo a 7 hombres, a los hijos de Esceva. Los pateó, los golpeó. Salieron desnudos y magullados. Y luego sucede algo que es común en estos casos. El demonio habló y dijo, a Jesús conozco y a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? No quiere decir que no los conozca, le está diciendo qué autoridad tienen. Recordando al endemoniado gadareno, cuando Jesús pone un pie en Gadar, este hombre empieza a gritar en el cementerio. Después corre y ve a Jesús y cae y dice, no me mandes a ese lugar.
Y entonces Jesús le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, Legión, porque somos muchos. Los demonios sí existen, pero nunca tienen más poder que Jesucristo. El diablo no debe ocupar nuestros pensamientos. El que debe ocupar nuestros pensamientos es el Señor Jesucristo. Nuestra cabeza debe estar llena de Jesús, no del diablo. En la guerra espiritual, entre comillas, dice que usted debe atender a los demonios. Alguien tiene gripa, tiene el demonio de la gripa, empiezan a liberarlo. Dejan de predicar la palabra para esto. A ver, ¿quién eres? ¿Cuántos son? ¿Qué territorio tienes? ¿Qué es eso? Ustedes vean cómo el apóstol Pablo, una mujer con espíritu de adivinación, está diciendo, estos son siervos del Altísimo. Varios días molestando a Pablo. Pablo no le hace caso. Hasta que una de esas ya molesto, se voltea y le dice, en el nombre de Jesús, fuera. Vámonos, Bernabé. Porque no hay tiempo para eso. ¿Cuál es la prioridad de Pablo? Predicar la palabra. Y echarán fuera demonio en mi nombre. Es para el poder apostólico. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. A Pablo le resulta. Entonces dicen estos cuates, hagamos lo mismo. Invoquemos el nombre del cual invoca Pablo. Y mire cómo les va. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Imagínense, los hijos del sacerdocio metido en brujería. Los hijos de Esceva, jefe de los sacerdotes que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, habló, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Es un espíritu descarnado, maléfico, perverso, que nos odia y que desea hacer caer al creyente. Y es sumamente inteligente. Si él detecta que a usted le gustan las rubias, va a poner rubias al frente. Si le gustan las morenas, va a poner morenas. Si usted está luchando contra el alcoholismo, va a poner cervezas sudadas. Él sabe de qué está usted flaqueando y él pone, pero usted solamente toma la decisión. Nadie lo obliga. Usted dice, sí peco o no peco. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu, es el cuerpo del hombre endemoniado el que los golpea. Y el hombre a quien estaba el espíritu malo, saltó sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, eran 7. De tal manera que huyeron de la casa desnudos y magullados o heridos. Les pegó. Dicen que el endemoniado de Gadar le ponían grillos, grilletes y los ataban a las tumbas. Rompía los grilletes. Fuerza sobrenatural. Por eso me da risa cuando este T.B. Joshua no puede romperse una camisa. Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado en Éfeso el nombre del Señor Jesús. Vea lo que es un verdadero arrepentimiento. Y muchos de los que habían creído venían confesando su pecado de brujería y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, nunca se crean que hay magia blanca, nunca crean que hay magia buena. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos para que vean que estaban arrepentidos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Estos hombres realmente estaban arrepentidos, incluyendo los 7 hijos de Esceva. Era tan difícil adquirir un papiro de brujería. Y los quemaron. Y así crecía y prevalecía la poderosa palabra del Señor. Verso 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y no se le concedió ir a Roma como misionero, se le concedió ir a Roma como preso. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿El camino quién es? Jesús. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artesanos, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia,
ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Dicen que un meteorito de Júpiter la había mandado a la tierra, eso es lo que se creía. En Éfeso estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa. Y entonces Demetrio hacía templecitos de estos y los vendía y ganaba bastante, él y todos los artesanos. No le importa a la diosa Artemisa, se da cuenta que su negocio puede caer. Levanta un conflicto y se los lleva a todos al teatro. 28. Cuando oyeron estas cosas, los artesanos se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad completa de 250,000 gentes se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Pablo quería ir, pero le dijeron: no, te van a matar. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Alejandro era judío. Los judíos querían deslindarse de Pablo y pusieron a Alejandro para que dijera que ellos no tienen nada que ver con Pablo, ni lo dejaron hablar. Alejandro quería defender a los judíos, no a Pablo. Y 2 horas estuvo ese teatro gritando: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano es el alcalde, la máxima autoridad. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: este hombre es inteligentísimo, en 5 pasos disuelve la asamblea. Dice: varones efesios. Primer punto: ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis, que se calmen. ¿Quién es el hombre? Dice Pablo, sus amigos, para decir que Diana no es diosa. Si Diana es una imagen que vino de Júpiter, la idea de ellos es de que Júpiter envía como un meteorito a Diana hacia la tierra. Primer punto: Diana es diosa y todo el mundo lo sabe. Verso 36: puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Segundo punto: ¿por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? Realmente Pablo no había dicho ninguna blasfemia en contra de Diana. Que si Demetrio y los artesanos que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a otros y punto. Porque había un problema: si Roma se daba cuenta de este asunto, se les podía ir encima. Tercer punto, 39. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Verso 40. Porque peligro hay de que seamos acusados por Roma de sedición, alborotar, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Vámonos cada quien para su casa, porque hay leyes. Padre bendito, gracias Señor, porque a través de tu palabra podemos ver el testimonio de Pablo. Podemos ver, Señor, lo que sufrieron nuestros queridos apóstoles. Podemos ver el problema que hay con la idolatría. Señor, también podemos entender el malentendido que hay sobre la demoniología populista. Señor, también podemos ver cómo la gente sigue haciendo ídolos con sus manos, que ni ven, ni oyen, ni necesitan ser cargados.
Señor mi Dios, gracias por el apóstol Pablo, que predicó con tal valentía, porque era un hombre culto, con deseos de servirte. Gracias por estos hombres que nos legaron toda esta escritura, Señor. Ahora en esta generación nos toca a nosotros, Señor, ser testimonio. Y en medio de un mundo que no te conoce, y en un mundo de gente que aparentemente te conoce y se ha ido por otros lados, Señor, queremos permanecer fieles, como lo hizo Pablo, aún en contra de la popularidad, aún en contra de que la gente no les gusta muchas veces que se les sea predicado el Evangelio. Señor, seguiremos predicando el Evangelio porque el compromiso es con usted. Usted no nos mandó a ser populares, lo vemos con Pablo, con Pedro. Usted nos mandó a enseñar la palabra de Cristo. Señor, danos esa obra de gracia, que podamos ser misericordiosos y amar a nuestros hermanos. En el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días de 9 a 10 de la noche por esta estación y a través de internet www.guillermotorres.com.mx.